cómo fue realmente el baile de los carniceros y el final de Ser Criston Cole en Fuego y Sangre. ¿Quién fue Rhaena Targaryen y por qué la serie insinúa que dejó huevos de dragón en Harrenhal? ¿Cuál es la estrategia de Tyrion Lannister que parece haber inspirado el complot de Rhaenyra contra Ormond Hightower? ¿Y qué paralelismos ha querido establecer la serie entre Rhaenyra y Viserys? En este vídeo responderemos a estas y otras muchas preguntas, analizaremos las referencias más interesantes y repasaremos en profundidad el 6º episodio de la 3ª temporada de House of the Dragon. Comenzamos este análisis con la intro, que vuelve a dejarnos algunos cambios con respecto a las anteriores. A la izquierda de la corte de Rhaenyra aparecen dos personajes que se colaron por error en la intro del episodio 4, Ser Torren Manderly y Lady Sabitha Frey. Y digo que se colaron porque en realidad la señora de los gemelos no llegaría hasta el episodio 5. Junto a ellos vemos a un maestre que, por su aspecto, no parece Orwyle, así que podría tratarse de un personaje aún por presentar. En otra escena también encontramos a dos figuras enfrentadas por ese gran telar dorado, que quizá represente el blasón de Aegon. Probablemente estos sean Larys Strong y Ser Tyland Lannister, luchando por controlar el destino del usurpador. Y en último lugar, en ese gran telar se nos muestra a dos hombres arrastrando a un capa blanca, una imagen que bien podría simbolizar la caída de la guardia de la ciudad durante la conspiración del episodio anterior. El episodio comienza con lo que, en mi opinión, debería haber sido la escena final, la muerte de Ser Criston Cole. Persiguiendo al gran ejército de Rhaenyra, el hacedor de reyes y los pocos hombres que aún le quedan caen en una emboscada tendida por los ribereños y los norteños, dando lugar al enfrentamiento que pasaría a la historia como el baile de los carniceros, porque más que una batalla, fue una auténtica carnicería. Aquí tengo que elogiar a la serie porque la adaptación fue extraordinariamente fiel a Fuego y Sangre, con solo unos pocos cambios que, además, funcionan bastante bien. ¿Cuáles fueron esas diferencias y cómo se narra realmente la muerte de Ser Criston en la novela? Cuentan los cronistas de la danza que tras varios días de marcha hacia el sur, los hombres de Criston se habían acostumbrado a encontrarse cadáveres putrefactos junto al camino, de modo que cuando atravesaron otro campo sembrado de muertos, no sospecharon que aquellos cuerpos eran un señuelo, y la emboscada los sorprendió por completo. Una decena de soldados verdes murió antes siquiera de comprender que habían caído en una trampa ideada por el mercenario miriense y antiguo titiritero Trombo el Negro, al servicio de Lord Vance. Y sin embargo, aquel ataque no fue más que el aperitivo, porque poco después, cuando Ser Criston logró dejar atrás el Ojo de Dioses, los señores del Tridente reunieron todas sus fuerzas y lo esperaron entre las rocas de una cadena montañosa. Allí lo esperaban más de 6.600 ribereños, junto a centenares de lobos de invierno, mientras Ser Criston apenas conservaba 3.600, afrontando el combate en una clara inferioridad de casi 2-1. ¿Quiénes son?, preguntó un escudero. Nuestra muerte, respondió Ser Criston Cole, y no le faltaba razón. El enemigo no solo era más numeroso, sino que estaba descansado, bien alimentado, mejor armado y ocupaba una posición elevada. Bajo una bandera de parlamento, Ser Criston se reunió con los tres cabecillas enemigos, Ser Garibald Grey, Petyr Ojalwenga, el hombre que había abatido a Jason Lannister, y Lord Roderick Dustin. En la serie, Ser Garibald y Petyr son sustituidos por Loros Cartali, dando protagonismo en esta escena a un personaje ya conocido por el espectador, y todos ellos aquí protagonizan un diálogo que es prácticamente idéntico al de la novela. Además, al igual que en la versión original, Criston reta a los tres combatientes a luchar contra él, en combate singular, buscando probablemente esa gesta que inmortalizaran los bardos en sus canciones. Pero en respuesta, Robb Ríos el Rojo y dos de sus arqueros lanzaron 3 flechas que alcanzaron a Criston Cole en el cuello, el pecho y el vientre. No oiré trovas sobre lo valeroso de tu muerte, hacedor de reyes, contáis con decenas de miles de muertos en vuestro haber. Fueron las palabras de Petyr Ojalwenga, pero Ser Criston nunca llegó a oírlas, pues ya era un cadáver tendido en el suelo. En esta escena, la serie también ha reemplazado a Robb Ríos el Rojo y sus arqueros por Alysanne Blackwood, Ali la Negra, dando más protagonismo a este personaje que considero mucho más relevante para la historia. Dicen los cronistas que al ver a su comandante caído, los hombres que lo habían seguido desde Harrenhal huyeron en estampida, pero sus adversarios los persiguieron y los masacraron por centenares, y de ahí que el enfrentamiento, uno de los más desequilibrados de la danza, recibiera el nombre del baile de los carniceros.
Hay que reconocer que da cierta pena ver cómo Ser Criston se ha convertido probablemente en el personaje más detestado de toda la serie. En Fuego y Sangre es uno de los grandes protagonistas de la danza, y su final transmite la sensación de un brillante comandante acorralado tras una campaña militar desesperada, intentando llegar hasta el ejército de Ormund. En la serie, en cambio, tras su nefasta trama en el episodio 5 de la primera temporada, el personaje no ha logrado remontar, y en este final lo han presentado como un hombre derrotado por sus propios fantasmas, que arrastra a sus hombres hacia una muerte inútil, buscando protagonizar un glorioso y delirante final, de novela caballeresca. Y ojo a lo que está sucediendo en Harrenhal, porque Alice Ríos por fin ha puesto las cartas sobre la mesa y ha dejado entrever cuáles son sus verdaderas intenciones. Es cierto que podría entregarle la cabeza de Aemon a Rhaenyra y reclamar el señorío de Harrenhal, pero ¿para qué? ¿Y con qué ejército impediría que alguien le arrebatase el castillo con el tiempo? En realidad Alice ya controla Harrenhal, así que en lugar de cambiar un dragón por un título, le parece mucho más inteligente conservar ambas cosas, el castillo y al jinete del dragón más grande del mundo. Aquí vemos cómo se fragua la relación entre Alice y Aemon, que en Fuego y Sangre se da de una forma muy distinta. Ahí los cronistas nos dicen que cuando Aemon tomó Harrenhal, ejecutó a todos los Strong, legítimos o bastardos, que encontró en la fortaleza, y solo perdonó la vida de Alice Ríos, a la que tomaría como botín de guerra. Esto extrañó mucho a los historiadores, pues aunque en el castillo había jóvenes y hermosas doncellas, prefirió una mujer que, según las distintas versiones, le doblaba o incluso triplicaba la edad. Con el paso de los días, Alice empezó a ejercer una enorme influencia sobre él. Por ejemplo, cuando un mensajero llevó la noticia de la derrota de los Lannister, Aemon estuvo a punto de matarlo, pero fue la intervención de la bruja lo que evitó el fatal desenlace. Algunos cronistas incluso sostienen que la tensión entre Aemon y Ser Criston Cole se debía a que Alice había utilizado pociones y filtros de amor para que ambos se enamoraran de ella, aunque el Septon Justas rechaza esta versión y asegura que solo Aemon sentía algo por la hechicera, hasta el punto de negarse a acompañar a Ser Criston Cole para quedarse a su lado. En la serie vemos que la relación se plantea de otra manera. Alice ha hecho creer al reino que Aemon ha desaparecido mientras aprovecha el aura del lugar embrujado, que es Harrenhal, para espantar a los aspirantes a matapríncipes. Así consigue que nadie vaya a buscarlo y al mismo tiempo que el príncipe se sienta completamente solo, aislado y dependiente de ella. Y para convencerlo de que se quede aquí, Alice nos sorprende con 5 huevos de dragón que, según afirma, pertenecieron a Fuego en Sueño, la actual montura de Helaena Targaryen, y que supuestamente tuvo durante la estancia de la princesa reina en Harrenhal. Aquí hay muchísimo material para desmenuzar, como por ejemplo quién era Rhaena Targaryen, cómo terminó viviendo en este castillo y qué pasó con su hija. La princesa Rhaena era nieta de Aegon el Conquistador y hermana del viejo rey Jaehaerys, además de una de las mujeres más desdichadas de la historia de Fuego y Sangre. Primero fue reina al casarse con su hermano y esposo, Aegon, aunque este nunca llegó a sentarse en el trono de hierro. Después tuvo que casarse a la fuerza con el hombre que había usurpado el trono, su tío Maegor el Cruel. Y cuando su hermano menor, Jaehaerys, se convirtió en el nuevo monarca, ella pasó a un segundo plano. Durante la primera mitad del reinado de Jaehaerys, Rhaena vivió en distintos lugares de Poniente, como Isla Bella, Rocadragón y Harrenhal. En ese tiempo su dragona, Fuego en Sueño, siempre la acompañó y en Isla Bella sabemos que llegó a poner un par de nidadas. Esos huevos fueron muy codiciados y cuando visitó algunos asentamientos en las tierras del oeste, casas como los Lannister intentaron obtenerlos como regalo por su hospitalidad o incluso comprarlos. Con el tiempo esta princesa llegó a tener su propia sede en Rocadragón, donde algunos la llamaban la Reina del Este, y con ella se fue a vivir su hija, la princesa Aeria Targaryen. Si bien la vida de Rhaena Targaryen estuvo llena de desdichas, la mayor desgracia de todas la golpeó cuando la princesa Aeria montó a lomos de Valerion y la bestia la llevó a las espantosas ruinas de Valyria. Un viaje en el que la joven princesa, víctima de la maldición y malherida, regresó a Desembarco del Rey donde sufrió la muerte más espeluznante de todo el universo de Canción de Hielo y Fuego. Destrozada por la pérdida, Rhaena terminó instalándose definitivamente en la Torre de la Viuda de Harrenhal como huésped de la casa Towers, y allí vivió sus últimos días, encargándose del castillo tras la muerte de Lord Maegor Towers, el último de su linaje, mientras los lugareños llegaron a temerla al considerarla una bruja.
Murió en el año 73 después de la conquista, casi 60 años antes de la Danza de los Dragones, y solo entonces Fuego en Sueño abandonó el castillo y regresó a Pozo Dragón, donde permanecería hasta ser reclamada por la princesa Helaena. Tras la muerte de Rhaena, el castillo de Harrenhal fue otorgado a Bywin Strong, quizá el abuelo de Larys, aunque esto no está confirmado todavía. Y si bien Alice Rios aparenta tener unos 40 años y supuestamente es una hermana bastarda de Larys, hay algunos cronistas que creen que la hechicera ha ocultado su verdadera edad y pertenece en realidad a una generación anterior, lo que podría llevar a pensar que, quizá, pudo establecerse como nodriza de la casa Strong poco después de que estos tomaran posesión del castillo, tras la muerte de Rhaena Targaryen. Las novelas nunca afirman que Fuego en Sueño dejara huevos de dragón en Harrenhal, pero desde luego esto no es descartable, porque en el punto en el que se corta el libro Fuego y Sangre, algunos años después de la Danza de los Dragones, en esta fortaleza tiene lugar una trama en la que bien podría encajar que durante todos estos años hubiera huevos de dragón escondidos en el castillo, pues hay un personaje que asegura que allí ha visto con sus propios ojos un dragón. Si bien en mis crónicas de Poniente no tengo aún narrada la historia completa de Rhaena Targaryen, en el canal podéis encontrar vídeos relacionados con su historia, como por ejemplo las crónicas de la desdichada princesa Aeria, con su infortunado viaje a Valyria y su terrible muerte. La historia de Elisa Farman, una de las amantes de Rhaena, que además podría ser la causante de la desaparición de los 3 huevos de dragón que más tarde llegarían hasta Daenerys Targaryen, así como la historia de los reyes Aenys, Maegor y Jaehaerys el Conciliador, padre, tío y hermano de Rhaena. Y si lo que queréis es saber más sobre la trama de Alice, tenéis un vídeo con buena parte de su historia, donde podréis deducir con todo lujo de spoilers qué posibles intenciones tiene la bruja de Harrenhal con esos huevos de dragón. En otra escena volvemos brevemente junto a Aegon, que parece decidido a embarcar con Larys desde Poza de la Doncella, rumbo a Braavos, al igual que haría siglos después Arya Stark, desde un puerto que además está muy cerquita, el puerto de Salinas. Da la impresión de que las palabras de Larys han terminado calando en el desdichado monarca, porque cuando Ser Tylan Lannister le propone refugiarse en Roca Casterly, Aegon le lanza una inesperada pregunta. ¿Creéis que soy un hombre terrible? La vacilación de Tylan antes de responder basta para que Aegon termine decantándose por el plan de Larys, pues al menos el consejero de los rumores, pese a que sabe que persigue también sus propios intereses, ha sido lo suficientemente osado como para decirle a la cara cuáles son sus defectos, porque nadie en la vida puede llegar a mejorar si no tienes a alguien al lado que te recuerde cuando metes la pata. Además, la conversación entre Corlys y Aelin resuelve por fin otra incógnita. Tylan Lannister consiguió llegar a tierra firme gracias a los barcos de la Triarquía, y el rumor de su llegada a Reposo del Grajo va a llegar ahora a oídos de Rhaenyra. La pregunta es, ¿lo perseguirá para recuperar el oro de la corona? Y si logra capturarlo, ¿le dirá hacia dónde se dirige Aegon? Viajando ahora un poco más al norte, llegamos hasta el Nido de Águilas, donde Lady Jane Arryn contempla con deleite cómo un hombre es arrojado por la Puerta de la Luna. Este singular método de ejecución, tan característico de la casa Arryn, ya lo vimos en Juego de Tronos en varias ocasiones, y esta escena nos sirve para recordar un detalle que incluso muchos lectores olvidamos a menudo por culpa de la iconografía de la serie. En las novelas, la Puerta de la Luna no es un agujero abierto en el suelo, sino literalmente una puerta construida en la pared, y tras ella solo hay unas vistas espléndidas y una buena caída libre. Está situada entre 2 columnas de mármol blanco y elaborada con madera de arciano, en la que aparece tallada la media luna de la casa Arryn. En este escenario, Lady Jane recibe a Rhaena Targaryen, que ha incumplido el acuerdo entre ambas al viajar a lomos de robaovejas hasta Roble de Hierro, el asentamiento de la casa Waynwood, siguiendo el rastro de su hermana Baela, a la que vio sobrevolando el valle junto a Adam. Y si nos fijamos, detrás de Rhaena aparece una mujer vestida de rojo que, por su atuendo, parece más que una simple figurante. Todo apunta a que se trata de Jessamyn Redford, dama de compañía de Lady Jane, y considerada por varios cronistas como su amante. Con la última amenaza de la Señora del Nido de Águilas, da la impresión de que Rhaena no podrá seguir escondiéndose mucho más tiempo en el Valle de Arryn, y tarde o temprano tendrá que enfrentarse a Rhaenyra.
Al fin y al cabo, la vida en las montañas encajaba perfectamente con Ortigas, la humilde muchacha que en la novela termina convirtiéndose en la jinete de Robaovejas y que permanecería oculta hasta el fin de sus días. Pero Reina no es Ortigas, sino una princesa criada entre castillos, acostumbrada a una vida muy distinta y además con un poderoso motivo para abandonar el valle cuanto antes: reencontrarse con su hermana Beyla. Precisamente Beyla, quien paradójicamente en la novela es la gemela rebelde de Daemon, en este episodio nos va a sorprender con un apasionado beso a Alicent en los establos de Pozo Dragón. Yo estoy seguro que los más observadores de vosotros me vais a decir en los comentarios que ya habíais detectado algún tipo de química entre estos personajes durante la escena que compartieron en el segundo episodio. Pero yo tengo que reconocer que debo estar ciego, porque de ese fuego no llegué a ver ni la yesca. Cero desarrollo previo para esta relación. En cualquier caso, sí que es cierto que es fiel en parte a lo que encontramos en Fuego y Sangre, ya que en la novela Beyla nunca guardó un luto especialmente profundo por Jaehaerys, en parte porque ambos se habían criado prácticamente como hermanos y porque su compromiso fue más una decisión de Rhaenyra y Daemon que una verdadera historia de amor. Y si bien es cierto que sucede mucho más tarde, en Fuego y Sangre también inicia una relación con Alicent, aunque por ahora no hablaremos de las circunstancias que se dan en ese momento de la historia, para evitar spoilers. Sea como sea, en el hipotético caso de que estos dos terminasen juntos, la casa Velaryon podría ver cómo se unen las dos ramas de Corlys, la bastarda y la legítima, de manera que si finalmente Rhaenyra aceptase legitimar a Alicent y este tomase por esposa a Beyla, la sangre de Rhaenys Targaryen podría volver a sentarse en el trono de Marcaderiva. Poniendo ahora nuestra vista en Desembarco del Rey, encontramos varios frentes abiertos para el gobierno de Rhaenyra, aunque el más urgente de todos es la seguridad de la capital. Los Capas Doradas han quedado muy debilitados tras el último ataque, y del ejército Velaryon apenas queda un remanente de poco más de 60 efectivos, una fuerza claramente insuficiente como apoyo para defender una ciudad del tamaño de Desembarco del Rey. En Fuego y Sangre, la situación también termina volviéndose crítica, aunque por motivos distintos. Allí Rhaenyra y Corlys también protagonizan un grave enfrentamiento, por razones que no desvelaremos todavía, que acaba con la serpiente marina enviado a las celdas negras, por orden de la propia reina. En respuesta, buena parte de los hombres de Marcaderiva abandonan la capital, y teniendo en cuenta que estos conformaban más de la mitad del ejército de la Reina Negra, las defensas de Desembarco del Rey se ven seriamente reducidas. La serie, sin embargo, toma un camino distinto. Aquí la fractura entre la serpiente marina y la reina no es tan insalvable, y Rhaenyra solicita refuerzos a Corlys para cubrir las bajas sufridas por los Capas Doradas. La serpiente marina finalmente accede a entregar esos hombres, primero permitiendo a Alicent solicitar efectivos a Marcaderiva y al final del episodio anunciando a los soldados que lo acompañan que volverán a Desembarco del Rey. Soldados que no van a llegar a la capital, pues van a ser emboscados por Ser Jon Roxton el Osado. Y aquí yo me hago una pregunta. Si Corlys se marchó y dejó solo 60 soldados en Desembarco del Rey, y aquí vemos que después de su campaña militar no le quedan ni 20, ¿dónde está el resto? ¿En Marcaderiva? ¿Realmente ha ido a cazar piratas con un contingente reducido a expensas de verse atacado por un enemigo más numeroso? Bueno, más allá de lo absurdamente conveniente que ha sido que Corlys se expusiera, lo cierto es que ahora Ormond ha mordido literalmente la mano de Rhaenyra, como dice en su mensaje: golpea a este perro y te morderá la mano. Y ahora Lord Hightower tiene un rehén más valioso que los Foodley y todos los habitantes de la Ladera juntos. Mientras tanto, en ausencia de los soldados Velaryon, Daemon se tiene que enfrentar a la deserción de un buen puñado de Capas Doradas, tras el asesinato de su comandante. En su desesperación por intentar que no renuncien a sus puestos, les da un discurso que recuerda al de Tyrion Lannister en la Batalla de Aguas Negras, advirtiéndole que cuando reine el caos, los verdes tomarán a sus mujeres, les robarán todo y los matarán. Pero esta estrategia de nada le va a servir ahora al príncipe canalla, pues sus palabras caen en oídos de piedra. Finalmente es el propio Daemon quien decide actuar y se expone a ser atacado, logrando deshacerse de uno de los cabecillas de la Resistencia Verde. Y aquí hay un detalle muy curioso. Muchos de vosotros, con vuestros ojos élficos, ya lo identificasteis la semana pasada y lo habéis dejado plasmado en vuestros comentarios. Este conspirador y asesino al servicio de Ormond es el mismo soldado de la casa Hightower que presenció cómo Alicent ordenaba al capitán rendir la Fortaleza Roja.
Y esto podría explicar cómo los verdes lograron acceder al principal cuartel de los Capas Doradas, situado dentro de la Fortaleza Roja. Pues con la presencia de este tipo, casi podemos confirmar que la red de conspiradores está formada, al menos en parte, por soldados de la Casa Hightower, que llevan años destinados en el castillo y conocen accesos y pasadizos por los que pueden entrar y salir sin levantar sospechas. Y mientras esto sucede en las calles, Sir Lionel Penkly, otro nuevo guardia real de Rhaenyra, anuncia la llegada de una delegación de la Casa Baratheon. Su portavoz, Ser Arrion, es un personaje creado para la serie, pero su discurso adapta una de las principales excusas que los Borros Baratheon esgrimen fuego y sangre para no marchar hacia desembarco del rey. Como ya comentamos en análisis anteriores, Borros llegó a convocar a unos 6.000 tormenteños, pero cuando llegó el momento de apoyar a los verdes, prefirió marchar al sur para hacer frente a las incursiones tornienses. Aquí específicamente se menciona que va a poner fin a los ataques del Rey Buitre, que no se trata de un único hombre, sino de un título adoptado sucesivamente por distintos caudillos de las Montañas Rojas, siempre en memoria del primer Rey Buitre, que se alzó durante el reinado de Aenys I Targaryen. La visita de los Baratheon termina resultándole especialmente útil a Rhaenyra porque le permite enviar asesinos a la ladera disfrazados con sus uniformes, una estrategia que recuerda mucho a otra de Canción de Hielo y Fuego. En Choque de Reyes, de nuevo Tyrion Lannister camufló entre un centenar de soldados Lannister a 4 hombres muy particulares: un ladrón, un envenenador, un actor y un asesino. Al igual que los tormenteños de este episodio, aquellos Lannister también iban bajo un estandarte de paz, pero su misión no era acabar con ningún señor, sino infiltrarse en Aguas Dulces y asesinar a los carceleros que custodiaban a Jaime Lannister, para facilitar su fuga. Por fortuna para Ormond Hightower, el plan de Rhaenyra se va a venir abajo, pues Ser Wayne vuelve a demostrar que es probablemente el mejor personaje de los verdes de toda la temporada. Un auténtico caballero, valiente, protector de los inocentes y mucho más hábil con la espada que su propio primo. Gracias a él, los asesinos son desenmascarados antes de alcanzar a Ormond, que aquí se muestra como un tipo mucho más vulnerable y menos inteligente de lo que él se cree. Y ya no porque su olfato no esté hecho para la batalla, sino porque su primo ha visto una jugada que él, paradójicamente, no ha olido ni de lejos. Y esta trama en ladera nos deja también un detalle genealógico interesante. Wayne afirma que es el segundo en la línea de sucesión de Antigua, lo que significa que la serie ha modificado el árbol familiar de los Hightower. En Fuego y Sangre, Ormond había enviudado de su primera esposa, con la que tuvo 4 vástagos, 3 varones y una hija, siendo su hijo Lionel el primogénito. Más tarde contrajo matrimonio con la joven Samantha Tarly, que es su actual esposa. Y aquí, en cambio, frente a estos datos, parece que podría tener solamente un hijo, o incluso que ni siquiera tenga descendencia, ya que Wayne no es un hermano ni un tío, sino un primo. Y el hecho de que la serie puede que Ormond no tenga hijos reforzaría el marcado tono paternalista que el señor de Antigua tiene hacia el príncipe de Aeron. Allí mismo, en ladera, fuera de sus murallas, volvemos a encontrarnos con las semillas de dragón, Ulf y Hugh, que están acompañados, como no, por Vermithor y Ala de Plata. Por un instante vemos a estos dragones haciéndose carantoñas, y no se trata de un detalle casual, pues en la novela se decía que se tenían un gran afecto y solían dormir juntos, una relación que seguramente se forjó durante los largos años en los que eran monturas del rey Jaehaerys y su esposa, la reina Alysanne. Y mientras los dragones van a lo suyo, Ulf y Hugh parece que pronto van a compartir un sentimiento común, la decepción de ser jinetes de dragón. A los golpes, amenazas y la falta de libertad que sufre Ulf, ahora se suma el desencanto de Hugh con su nueva vida. Y es que el martillo ha puesto en peligro toda la misión para entrar en ladera y reencontrarse con Kat. Un reencuentro que termina siendo muy lejos de lo que él esperaba. Su esposa, destrozada por todo lo vivido durante su ausencia, lo culpa por haberla dejado sola y se niega a regresar con él a desembarco del rey. Recordamos que en el episodio 6 de la temporada anterior, ella le había pedido expresamente que no la abandonase, y menos para intentar reclamar un dragón, pues no tenía ningún interés en convertirse en una dama si lo conseguía. Pese a todo, Hugh la abandonó, y ahora de un plumazo, el futuro que había imaginado para ambos se desvanece. Viendo que Kat finalmente se ha quedado en ladera, cabe preguntarse, ¿volverá Hugh a intentar entrar y exponerse a ser capturado o asesinado? O peor aún, si finalmente los dragones de Rhaenyra terminan escupiendo fuego sobre la población, ¿cómo reaccionará esta semilla de dragón?
De vuelta en Desembarco del Rey, nos fijamos ahora en la trama de Rhaenyra, que aunque no lo sepa todavía, ha sido víctima de una nueva traición. Esta vez por parte de Mysaria, que tras haberle ocultado el embarazo de Helaena, ahora ordena el asesinato de su propia confidente, la doncella que supuestamente iba a ayudar a escapar a Alicent y a su hija. Y por aportar un dato extra sobre Mysaria que no había comentado en análisis anteriores, es que si bien ella ejercía como consejera de los rumores en la corte de Rhaenyra, en realidad era más bien una consejera de rumores del príncipe Daemon Targaryen. Pues aunque en la serie aquí los vemos discutiendo constantemente, en la novela en realidad seguían manteniendo una estrecha relación. Especialmente estrecha, según algunos cronistas, y se dice que oficialmente ella jamás llegó a sentarse en la mesa del consejo privado. Mientras tanto, la Reina Negra mantiene una audiencia pública con los habitantes de Desembarco del Rey, y entre esos peticionarios destaca alguien en particular, una septa, que ha acudido ante la reina para denunciar que la casa madre de Desembarco del Rey ha quedado prácticamente indefensa tras las deserciones de los Capas Doradas. En Poniente, una casa madre es el equivalente a un convento, donde se forman y conviven novicias, septas y hermanas silenciosas, todas bajo la autoridad de una madre, que normalmente solía ser la hermana de mayor edad de la comunidad. Y digo que esta septa destaca entre los peticionarios porque tengo la sensación de que esta visita esconde algo más que una simple petición de ayuda. Creo que la fe en realidad está poniendo a prueba a Rhaenyra. Por un lado, la deja en evidencia delante de los lugareños, demostrando que ni siquiera es capaz de garantizar la seguridad de los hombres y mujeres consagrados a los dioses. Y por otro, con esta visita podría estar sembrando el terreno para justificar que la fe de los 7 se defienda ella sola, ya que la corona, a vista de todos, no lo hace. Sería como recuperar algo parecido a la fe militante, el brazo armado de la fe, del cual ya hablamos en episodios anteriores, solo que aquí podría reaparecer de una manera distinta, utilizando quizá la ira y el miedo del propio pueblo de Desembarco del Rey. Por lo pronto, ese miedo y la sensación de inseguridad son los que finalmente terminan imperando aquí en la Sala del Trono. Y es en este momento de la escena cuando Rhaenyra se corta, ahora sí de manera evidente, con el trono de hierro. Decía el Septon Justas en Fuego y Sangre que cada vez que Rhaenyra se sentaba en él, el trono la cortaba, alimentando la superstición de que el regio asiento la rechazaba como monarca. En la serie vemos además que la secuencia está cargada de significado porque nos conecta directamente con el final del primer episodio de la primera temporada. Recordamos que en aquella escena, Viserys acababa de expulsar a Daemon de la corte tras descubrir que había celebrado la muerte del hijo que esperaban él y la reina Aemma, fallecida durante un parto espantoso. En ese momento el rey anunciaba a su hermano, además, que su nueva heredera sería Rhaenyra. Y por último, antes de abandonar la sala, Daemon lo acusa de ser un rey débil, y es justo después de eso cuando Viserys se corta con el trono de hierro. Pero no lo hace en un lugar cualquiera, sino en el dedo meñique de la mano izquierda, exactamente el mismo dedo y la misma mano en los que ahora se hiere Rhaenyra. La propia Rhaenyra observa la herida y acto seguido dirige una mirada cargada de intención hacia la estatua de su padre, mientras uno de los desembarqueños le recuerda una verdad imposible de ignorar. Poco importa de quién sea la culpa de lo que sucede, solo podemos acudir a vos. Y cerrando la escena se encadenan 3 planos muy significativos. Del rostro de Viserys pasamos a Rhaenyra y finalmente a un plano cenital del trono de hierro, como si los propios dioses contemplaran y juzgaran a la reina. Y aquí es donde creo que la serie vuelve a insistir en 2 de sus temas principales que además van de la mano: el peligro de las profecías y la creencia de que los dioses guían y protegen a los personajes con un propósito. A lo largo de las 3 temporadas, Rhaenyra ha construido buena parte de su legitimidad sobre la profecía de Aegon el Conquistador. Está convencida de que debe gobernar porque su padre le transmitió ese deber y porque cree que los dioses la han conducido hasta el trono de hierro. O más bien, es una idea que necesita creer para justificar todo lo que ha ocurrido. Además, el propio Daemon alimenta esa idea y utiliza la excusa de la profecía para justificar decisiones cada vez más extremas. En este mismo episodio propone volar hasta la Ladera con Caraxes y reducir el castillo a cenizas, sin importar que dentro permanezcan los Foodly y decenas de inocentes. Recuerda la profecía, hagas lo que hagas, estará justificado. El ejemplo que utiliza por cierto Daemon aquí es la batalla del Campo de Fuego, donde Aegon el Conquistador y sus hermanas calcinaron con sus dragones al ejército Lannister y sus aliados, los Gardener, provocando la extinción completa de esta casa.
Poco a poco Rhaenyra se da cuenta de que las profecías son un arma de doble filo, pues en realidad no está preparada para gobernar, y que la única certeza es que la voluntad de los dioses, si es que existen, es profundamente caprichosa. En este capítulo tenemos un claro ejemplo, cuando Alicent le revela que Helaena es una soñadora. En ese momento Rhaenyra queda completamente desconcertada, porque si los dioses conceden ese peculiar don a personas tan distintas y de una manera tan arbitraria, ¿hasta qué punto puede seguir creyendo que la voluntad divina la ha elegido para salvar el reino? Con respecto a los soñadores, Rhaenyra hace mención de Daenys la Soñadora, la Targaryen que predijo la caída de Valyria y gracias a la cual se salvaron de su destrucción, la misma a la que vemos al inicio de la intro de la serie. Además de Daenys y Aegon el Conquistador, hasta este momento de la historia no conocemos a otros soñadores, pero sí sabemos que en tiempos posteriores, concretamente en los tiempos del Caballero de los Siete Reinos, había muchos soñadores, como algún que otro Fuego Oscuro, el Maestre Aemon y otros príncipes que no revelaremos para evitar spoilers a quienes aún no han visto la serie. Por eso creo que aunque realmente Helaena no aparece como soñadora en la novela, tampoco podemos descartar que otros príncipes y princesas lo fueran, ya que recordamos, la historia no está escrita desde el punto de vista de los Targaryen, sino del de los maestres. Y hablando del sueño de Helaena, este es buen momento quizá para hacer una revisión de ese telar donde ha bordado su visión. En él se distingue claramente el castillo de Harrenhal con Aemon en su interior, envuelto por una extraña forma roja que recuerda a un útero, como si se estuviera gestando en el corazón mismo de la hechizada fortaleza. A su lado aparece Alys Rios, de la que parecen surgir unas raíces o tentáculos que la conectan directamente con esa figura, y tras ella se distinguen unas formas que bien podrían representar los huevos de dragón de Fuego en Sueño. Y a partir de aquí podemos sacar muchas lecturas, desde la figura materna de la que Alys se disfrazó al inicio de la relación con Aemon a la Alys Rios de ahora, que sugiere tener vástagos con el príncipe. Pero en este momento el significado más directo es que Aemon no está simplemente escondido en el castillo, sino que está cambiando. Harrenhal al principio le parecía una prisión, pero en realidad es el lugar donde se está gestando una nueva versión de él, moldeada por la magia del castillo y por la influencia de Alys Rios. Además, la sangre que parece alimentar esa especie de organismo que envuelve al príncipe bien podría simbolizar la de los esclavos que murieron durante la construcción de Harrenhal y que según las leyendas impregnó sus hechizados muros para siempre. Y cerramos este análisis con una revisión de la trama de Alicent, que desafortunadamente ha sido encontrada en los pasadizos ocultos de la Fortaleza Roja por un soldado random de Rhaenyra. Y digo desafortunadamente no porque le desee ningún mal al personaje, sino porque este pasadizo es el mismo que utilizó Rhaenyra en el episodio 4 de la temporada 1, con lo cual podría haber sido ella misma quien la encontrase, o en su defecto Mysaria, que conoce muchas de esas puertas falsas, pero no. Se descuidan tanto los detalles que ahora los pasadizos ocultos no están ocultos, sino que son conocidos por cualquiera y se convierten en otro pasillo más de la Fortaleza Roja. Finalmente Alicent, preocupada por el deterioro mental de Helaena, decide utilizar esa visión de su hija como moneda de cambio ante Rhaenyra. La joven reina de los verdes está encerrada ahora en sus aposentos y se niega a comer. Y esto recuerda en parte a la Helaena de Fuego y Sangre, aunque se dan circunstancias distintas. En la novela, Helaena cae en una profunda depresión tras el asesinato de su hijo Jaehaerys y estaba tan destrozada que no se bañaba, no comía y en su caso se había recluido voluntariamente en su habitación, lo que hizo que fuera tachada directamente de loca por todos los cronistas de la danza. Aquí en cambio la serie vincula ese estado de ánimo al castigo impuesto por Rhaenyra después de su intento de fuga, condenándola a un severo confinamiento. Desesperada por recuperar la libertad de ambas, Alicent acaba revelando que Aemon se encuentra en Harrenhal, y si bien lo lógico sería pensar que Rhaenyra va a aprovechar esa información para enviar a los jinetes de dragón, liderados quizá por Daemon y Caraxes, opta por una estrategia mucho más arriesgada, telenovelesca, irracional y sobre todo retorcida. Aprovechando que Aemon confía en ella, envía a Alicent para que ayude a llegar hasta él a su asesino. Y tan perversa resulta la propuesta de la Reina Negra como la respuesta de Alicent, que solo pone una objeción. ¿Pero cómo voy a ir a Harrenhal y dejar a Helaena sola?
Alicent Hightower, que en la novela luchó fiel y ciegamente por sus hijos durante toda la danza con uñas y dientes, llega en la serie a un nivel de deconstrucción del personaje tan radical que ya no basta con exponerla a conspirar contra ellos, ni siquiera a negociar con su muerte, sino que ahora se presta, casi sin titubeos, a formar parte directamente de su asesinato. Yo cuidaré de Helaena hasta tu regreso. Es la amenaza velada que le lanza Rhaenyra para asegurarse de que cumple lo que le ha ordenado. Las preguntas que me surgen ahora son: ¿qué diestro asesino habrán elegido para ejecutar al príncipe tuerto? ¿Será capaz de enfrentarse a él en combate singular si se descubre el complot? ¿Se echará atrás Alicent en algún momento? Preguntas que esperan respuestas en los próximos episodios. Y con esto cerramos el análisis de esta semana. Recordad como siempre que tenéis disponible en el canal un buen puñado de crónicas de Poniente para conocer mejor a los personajes, organizaciones y la geografía del mundo de Hielo y Fuego, así como un vídeo completo sobre la danza de los dragones para seguir el desarrollo de los acontecimientos más allá de la adaptación. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle a me gusta y suscribíos para no perderos ninguno de los análisis y todo el contenido del universo de Juego de Tronos.